Buen dato, listo, preparado para recibir a Felipe Vidal. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Este día martes nos enteramos temprano en la mañana de la muerte de un dirigente político, el presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier, un personaje de la política chilena del término de la Unidad Popular durante la dictadura y también en democracia. ¿Por qué? Bueno, porque a la luz de los acontecimientos y cuando uno empieza a recabar información, yo tenía algunos antecedentes, pero me metí un poquito más en este personaje. Es muy interesante, Pollo, porque él tuvo una metamorfosis política, por decirlo de alguna manera. Durante los años más crudos de la dictadura, él estuvo por el tema de la vía armada. Recordemos que del Partido Comunista nace el Frente Patriótico Manuel Rodríguez y él fue el jefe militar del PC, es decir, tenía vínculos con el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. De hecho, él autoriza por ese cargo que el Frente atacara al general Pinochet el 7 de septiembre del año 1986. Y en una entrevista en el año 83, en el diario La Tercera, le preguntaron si él había tenido participación y dijo, sí, por supuesto, fue una decisión del partido. En el 93, 10 años después, claro. No, el año 2013. El año 2013. 2013 claro. Ahora, entonces, es interesante, ¿por qué? Porque, solo para terminar, porque posteriormente él se encargó y luchó para que el Partido Comunista se insertara en el mundo político. Y no solo eso, sino que además logra el PC ser parte del gobierno de la nueva mayoría, de la presidenta Bachelet. Recordemos que con el gobierno de Elwin, de Frei Ruiz-Tagle, y en el gobierno de Elwin, Frei Ruiz-Tagle y Lagos, el Partido Comunista en rigor no participó de esos tres gobiernos. Recién ingresa en el gobierno de la nueva mayoría o Bachelet 1, con esa clásica frase de el PC va a tener un pie en la moneda y otro pie en la calle. Sí, te quería Entonces es interesante la metamorfosis más allá de las críticas legítimas que se le pueden hacer respecto a su actitud militarista de enfrentar con armas a la dictadura que provocó la muerte de 5 escoltas del general Pinochet. Claro, lo tomaron como un tema casi de autodefensa o de buscar un camino para sacar a Pinochet con las mismas herramientas que tenían ellos, que eran con las armas. Pero lo que plantea aquí es que se sostiene que Guillermo Tellier fue muy importante en términos de la formación también de los dirigentes jóvenes. Llámese Caro Cariola, llámese Camila Vallejo. Tenía una impronta de profe, de educador, de formador. Así que parte de una figura importante, más allá, como digo, de la posición política, era relevante porque era presidente del Partido Comunista y murió a los 79 años después de una larga enfermedad, porque lo habían internado varias veces. Sí, murió, de hecho, en un centro hospitalario. Se habla de long COVID. Y yo acá no voy a ser ni peyorativo, ni suspicaz, ni tampoco blandengue. Solo digo que un dirigente como Guillermo Tellier, que vivió en la clandestinidad, que se forjó en la clandestinidad, donde no había confianza ni siquiera en sus cercanos. ¿Por qué? Por una cosa lógica también, Pollo, tú te recordarás. Sí. Durante la época de la dictadura hubo una persecución feroz en contra del Partido Comunista. De hecho, hicieron desaparecer a 2 directivas completas. Sí. Yo insisto, solo doy el dato, no sabemos exactamente cuál fue la razón por la cual Guillermo Tellier falleció. Yo no estoy diciendo que lo hayan envenenado ni mucho menos, solo digo que si hay un partido en que la información es muy rigurosa, es muy compartimentada, es justamente el Partido Comunista y sobre todo él, que venía de esa época, digamos, más allá de la reinserción política del PC y también, como dices tú, de hecho, se habla de quién finalmente va a suceder a Guillermo Tellier en la presidencia. Está Lautaro Carmona de manera interina, que es el secretario general, pero se habla de la posibilidad de que sean los senadores Claudia Pascual, Daniel Núñez, o el ex convencional que ahora es asesor de la alcaldesa de Santiago Iracy Hasler, Marco Barraza, que muchos indican a él como el gran articulador del texto constitucional que se plebiscitó el pasado 4 de septiembre y que se rechazó. Yo quería agregar que el hombre fue, además, entre el 2010 y el 2022, diputado de la República. Fue 3 veces diputado, por 3 periodos. Era presidente del Partido Comunista porque, en el fondo, ese cargo, cuando fallece Gladys Marín, a él le toca asumir. Y además, hoy día el presidente de la República decretó un duelo oficial. Duelo nacional. 2 días. Lo que ha generado muchísima molestia por parte de fuerzas de oposición
Y muchos dirán, ¿y qué significa dos días de duelo nacional? Sí. Bueno, bandera media asta de todas las reparticiones públicas, Fuerzas Armadas y Carabineros. Y además se suspende cualquier acto oficial del gobierno que implique festejo. Sí, claro. Y eso se suspende. Y ojo, eso es mañana y pasado mañana. Él falleció hoy, pero los 2 días de duelo nacional son mañana y pasado mañana. ¿Y sabe lo que dijo el presidente Boric cuando fue al sepelio, o más bien al velorio de Guillermo Teller en la sede de Santiago del Congreso Nacional? Dijo: murió un hombre digno. Hay otros que mueren de manera cobarde para no enfrentar a la justicia. Sabemos a quién se refiere. Sí, claro. Ahora, solo decir algo, en rigor, Guillermo Teller, cuando da esta declaración en el año 2013 al diario La Tercera, donde reconoce su participación intelectual en el atentado al general Pinochet, o la denominada Operación Siglo XX, nunca hubo una acción judicial en su contra, como si sabemos a quién se refiere el presidente Boric. Sí, claro. Solo para dar un matiz respecto al tema, digamos, judicial que pesó en su contra. Personaje, como todos los personajes políticos, Pollo, no sé si tú estás de acuerdo, con luces y con sombras. Obvio. Oye, te iba a preguntar sobre el tema que ya se habla poco, a diferencia de lo que pasó con el proceso anterior de la redacción de la nueva Constitución, que todos los días había algo. Hoy día como que no le importó a nadie, la encuesta tampoco precisamente hablan de una euforia respecto al tema, y ya como que instalar la idea por las encuestas que va a ser en contra. Ahora, porque si hasta los propios republicanos, que son los que están redactando y tienen mayoría, están haciendo una serie de cosas que va a hacer que esto no resulte. Sí. A ver como si, que a ver si me ayudan. Es como que ellos nunca quisieron una nueva constitución y como que lo están boicoteando precisamente para quedarse con la del 80, que era lo que ellos siempre quisieron desde el principio. O lisa y llanamente tratar de imponer y pasar máquina. Pero saben que no va a pasar, po. Depende. Pues si ya ellos mismos están diciendo que parece que íbamos a votar en contra, los republicanos. Bueno, porque están haciendo el doble juego. A ver